estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor, sus brazos se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida. Estamos hablando de los dones espirituales. El apóstol Pablo estaba teniendo dificultades con la iglesia y quería él dejar en claro qué era lo que la iglesia necesitaba. Primera de Corintios capítulo 2. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Vamos a leer rápidamente del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo va dando a los corintios, porque dentro de los corintios, hermanos que decían llamarse hermanos y estaban destruyendo la iglesia. Hermanos que decían llamarse hermanos y estaban causando división dentro de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Dividiendo la iglesia. No hagan caso a eso. No, eso no sirve. No, eso va para allá. No, hermano, usted no le haga caso a Pablo está loco, no, hombre. No sabe lo que dice. No, mire, Pablo no tiene autoridad. Si él trabaja con sus manos, hombre, hace tiendas de campaña. ¿Y cómo vamos a respetar al que trabaje en eso? No pueden. Había mucha gente metida dentro de la iglesia que estaba causando divisiones y por ende habían disensiones. ¿Qué es la palabra disensiones? Es que no se ponían de acuerdo. Pero en el capítulo anterior vimos que Pablo dijo que el Señor permite estas disensiones. ¿Por qué las permite? Para saber con qué gente contamos. Él claramente lo dice. El Señor permite las disensiones dentro de la iglesia para saber cuál gente está de acuerdo dentro del camino de Dios. Porque usted verá que hay gente que se pone en contra del camino del Señor o del camino de la iglesia sin fundamento. No, es que no me gusta, es que yo no quiero. ¿Pero por qué no quiere? ¿Por qué no le gusta? Ah, no, porque no quiero. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no me gusta? No tiene un fundamento para decir, hermano, no me parece porque la Biblia dice esto, esto y esto. No me parece porque las sillas las han puesto así y yo no las quiero así. No me parece porque usa un televisor para las alabanzas. Amén. ¿Qué? Usemos el televisor, usemos sillas de una y otra manera, al fin y al cabo solamente son pretextos para causar cierto malestar dentro de la iglesia. Entonces, Pablo estaba viendo eso. Entonces, y Pablo viene aclarando la situación y ahora va a comenzar a hablar de los dones espirituales que fueron dados en aquel momento. Y viene él diciendo, cuando eran gentiles, él viene y dice, bueno, señores, acuérdense cuando no éramos cristianos, cómo se comportaban. Acuérdense cómo vivían cuando no eran cristianos. Y ahora tiene que haber una diferencia, ¿no? Pablo dice, si antes te comportabas de una forma, ahora como hijo de Dios deberías de comportarte como un hijo de Dios. Comentarios de gente que me dicen, no, pastor, yo no voy a la iglesia y no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Le decía, es que mire, tengo un vecino, de que ese vecino todo va bien bonito, a la iglesia con corbata, camisa blanca y todo, y lo veo yo, va con su esposa, sus hijos, todos los domingos, cada semana, y va, pero se comporta como, en lugar de ser hijo de Dios, como que es hijo del diablo, pone la música a todo volumen, anda causando problemas. Por eso, para ser como él, me dicen, por eso no voy a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo esta noche que tenemos que mostrar algún cambio en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que actuar diferentes. Pero él no estaba viendo eso en la iglesia de Corintios. Y por eso él estaba bien preocupado. Pablo era de unas personas
de que le decía la verdad al cristiano así como era. A veces queremos adornar las cosas, ay hermanito, y aquello, y damos vuelta, y no somos honestos, no somos sinceros. Entonces Pablo lo era, y le dice a los corintios, no, hablemos claro. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema era alguien que no estaba dentro de las cosas de Dios. Una maldición, sea anatema, venga de ti una maldición. Nadie va a maldecir a Jesús, el Hijo de Dios, pues si usted es cristiano. Igual, nadie va a hablar cosas inapropiadas de Jesucristo si es cristiano. Nosotros como cristianos respetamos a Jesucristo. Respetamos y valoramos el hecho que Él muriera en la cruz del Calvario. Sabemos que a través de Él hemos encontrado la salvación y la vida eterna. Entonces Pablo viene diciendo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo dice, cuando alguien se convierte a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de ti, entra a morar en ti, y tú buscas de Dios porque el Espíritu Santo te impulsa. Tú quieres cambiar porque el Espíritu Santo te impulsa a cambiar. Tú quieres servir a Dios porque el Espíritu Santo te impulsa a servir. Nadie hace cosas de Dios solo por sí mismo si el Espíritu Santo no está dentro de él, dice Pablo. Aclaremos eso. Quiere decir, dice Pablo, que si algunos de ustedes andan haciendo actividades o se andan comportando como no hijos de Dios, yo creería que el Espíritu Santo no está dentro de ustedes. La Biblia es clara y dice, por los frutos os conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? ¿O no estamos dando fruto? ¿O estamos dando un fruto que no es un fruto agradable para los demás? Porque recuerde, nosotros no podemos calificarnos. Nos califican los que nos miran. Y todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones, y yo pues soy el primero en tenerla. Y es una lucha diaria, es una lucha cada semana, es una lucha cada mes, es una lucha cada... ¿De qué? De mantenerse en el camino de Dios. Fíjese que el diablo nos mete en la cabeza a nosotros de que cuando hacemos algo malo, que Dios ya no nos quiere. Dios nos sigue amando. Es como, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, mire, cuando uno adopta a un niño, va al juez, trae los papeles, lo firma, lo adopta y se lleva a Juancito para su casa. Y llega, Juancito, mira, esta es tu casa. Me gusta. Mira, Juancito, este es tu cuarto, tu cama, tu televisor en la pared. Mira, 50 pulgadas de televisor, tenés internet, tenés el juego, el último, todo lo tienes. ¿Ok? Pero Juancito cuida todo. ¿Ok? Y el primer día que se van a trabajar los papás que adoptaron a Juancito, a las 10 de la mañana les están llamando la muchacha que cuida a Juancito. Mire, señora, tiene que venir, Juancito ha hecho un desorden, es una emergencia. Ok, vamos para allá. Y se van los dos. Y entran al cuarto de Juancito y Juancito rompió el televisor de 52 pulgadas, tiene todo tirado, rompió la ventana. Y usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste, Juancito? Ay, es que me sentía aburrido. ¿Y qué hacen los padres que lo adoptaron? Agarrémoslo y vamos a dejárselo al juez porque lo vamos a desadoptar. ¿Va que no hacen eso? ¿Qué es lo que hacen? Corregirlo. Bueno, Juancito, vamos a sacar el televisor, vamos a arreglar la ventana porque es peligroso, el vidrio te puede dañar. Llamamos un handyman que nos ayude y todo eso. Pero, Juancito, hoy no vas a tener televisor en tu cuarto y vas a estar vas a estar bajo una disciplina. También Dios nos disciplina. También nosotros entramos a disciplina, pero no nos deshereda Dios, no nos olvida Dios. El problema está que el diablo nos mete eso en la... He entrado presos que me dicen, no, pastor, yo no voy al grupo de oración porque fíjese que usted no sabe por qué estoy aquí. Como no, yo sé por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Porque mató a su hermano, estaban borrachos y lo mató a puñaladas en el garaje. Y yo creo que Dios no puede perdonarme eso. ¿Ustedes creen que Dios perdona eso, sí o no? ¿Sí o no? Si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Pues. Porque la mujer que estaba en adulterio, ¿qué le dijo Jesús? Mira, nadie te acusa, le dijo, mejor vete, le dijo.
vete, pero ¿qué le dijo? Ya no peques más. Jesús dice, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, viene Pablo y les está dando la misma idea. Quiere decir, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos motiva a seguir a Dios. El Espíritu Santo nos motiva a hacer un cambio en nuestra vida, a luchar. Nos ayuda, el Espíritu Santo nos motiva a servir. Cuando, mire, el Espíritu Santo nos hace madurar. Mire, yo he visto cuando una persona sirve, está madurando. Cuando una persona ofrenda, diezma, está aprendiendo, está creciendo en el Evangelio. Y no es que le estemos pidiendo nada, simplemente le estoy haciendo una referencia. Vamos a leer rápidamente del 4 hasta el 11. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que le quede claro, como dijo Pablo en la iglesia. Nosotros, Dios no es nuestro mandadero. Nosotros no mandamos a Dios. Dios da como Él quiere. Y comienza Pablo diciendo, pero Dios es el mismo. ¿Qué quiere decir? Todos los dones, todos los talentos, ministerios, operacionales y todos son para servir a Dios. Ninguno es para beneficio propio, es para servir a Dios. Y todos los dones, los ministerios, todos son para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, se desarrolle. No es para decir, sí, que es para yo tener fama. Míreme, yo puedo hacer eso. No. Es para que la iglesia se fortalezca y pueda seguir adelante. Y cuando dice Pablo que Dios hace todas las cosas, ¿qué quiere decir? Que les quede claro. Todos los dones, todos los ministerios, Dios los da, pero al final de todo, quien hace que sucedan las cosas se llama Dios. Gracias. Gracias, otra vez. Entonces, Dios es el que hace todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y cuando tenemos claro eso, nada nos detiene para servir. Nada nos detiene para predicar. Nada nos detiene para levantar todo lo aparato. No, me digan que no, me digan esto, me digan lo otro. Al fin y al cabo que yo no lo hago por la gente. ¿Lo hago por quién? Dijo Pablo, por Dios. Y el problema que estaba teniendo Corintios era ese. Habían divisiones y de repente llegaba Pablo y ya no querían servir en esto, servir en aquello. No, que lo haga fulano de tal. Tú a ti te toca. No, pero no tengo ganas de hacerlo. Quiere decir, la iglesia de Corintios estaba en una rebeldía total, no en contra de Pablo, sino que en contra de Dios. Ay, pastor, pero habrán iglesias así. Bueno, lo está diciendo la Biblia, ¿no? Usted le dice al hermano que ponga las sillas de una manera y las pone de otra. Es que así me gustó ponerlas, pastor. Ah, ok. Y usted le dice al hermano, vamos a hacer esto es que yo no quiero hacer eso. Y luego Pablo dice, nadie se enrola en el ejército de Cristo, ya no se enrola en el ejército, dice, y vive a su manera, dice. No, ahora va a vivir a la manera del ejército que le marca las reglas. Y amados hermanos, si obedecemos las reglas de un trabajo donde trabajamos, muchas veces se nos hace bien difícil obedecer las reglas de la iglesia.
Y son reglas sencillas, no gravosas ni difíciles, no complicadas. Una de ellas, hermano, por favor apague su celular, no esté en el Facebook a la hora de la predicación, no conteste llamadas. De todas maneras, yo tengo una manera de pensar, a veces sería también demasiado fuerte, pero yo no la creo fuerte, la creo que es bien honesta, sincera y simple. Si ahorita sonara mi teléfono, lo más que yo le voy a hacer es ver quién me está llamando. Es mi hermana del Salvador. Ok. A veces es una emergencia. Yo les he dicho a la gente que mi familia me conoce, si es una emergencia, llámame 3 veces. Si no es emergencia, no te contesto, deja mensaje. Es una emergencia. Y lo que me pueden decir es que mi mamá en El Salvador murió. Pero yo estoy en medio de una predicación. Ajá, ¿qué pasó? Mi mamá acaba de morir. ¿Y qué hago? Estoy en medio de una predicación. Bueno, y vean, ¿qué hacen? Yo me voy, mi mamá murió. ¿Y qué voy a ir a hacer? No voy a salir para El Salvador ahorita, agarrar un avión. Si tengo que comprar un boleto, tengo que agendarlo, No es cuestión de que así las cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Es una emergencia, pero no contesto el teléfono. Porque de igual manera me van a decir ahorita que mi mamá murió, dentro de 1 hora se murió, pues ya no hay remedio, ya no puedo hacer nada. Y es mi mamá. Sí, pero ya no puedo hacer nada. Después del culto, yo voy a regresar la llamada. Mira, yo ahorita voy a agendar un avión por ahí, un vuelo para ir de emergencia. ¿Necesitan que vaya o no necesitan que vaya? No, mejor ni lo que vas a gastar en el vuelo, manda el dinero para acá, pues. Pues sí, es razonable, ¿no? Lo que necesita cuando alguien muere es dinero, pues, para todos los gastos fúnebres que hay que hacer. Entonces, pero bueno, yo pienso eso. Yo he visto hermanos o hermanas que le llaman y se levantan para afuera cuando está el teléfono. Y está en el pasillo. De verdad. No, mijo, que no. Ay, qué barbaridad. ¿Y cómo fue? No veo que sea tanta emergencia si se está riendo, está bromeando, ¿verdad? Pero ¿qué sentido es? ¿Por qué no decimos, yo no contesto el teléfono, o si lo quiere contestar, estoy en inglés, te llamo cuando salga, gracias. Boom. ¿Me está entendiendo? Respeto. Entonces, cuando entendemos nosotros de que nosotros vamos madurando en el Señor, vamos entendiendo eso. Y usted dice, ay pastor, pero ¿y qué es una llamada? ¿Sabía usted que Dios se fija en los detalles? Dios es detallista. Dios se fija en los detalles. Entonces, esos detalles hacen que Dios nos vuelva a ver. Luego sigue diciendo Pablo, cada uno de ustedes del Espíritu para provecho. Quiere decir, los dones y los ministerios son importantes. Sí los aprovechamos, porque son para que crezcamos en el Evangelio. Y sabe, yo siempre he dicho que el que predica aprende más porque es el que prepara la predicación. Yo estaba hablando y decía yo, en Mayaca tenemos hasta cierto punto 1, 2, 3, 4 servidores. Y ya saben lo que hace. Aquí nos está dando un servidor de que él se encargue de Lysol. El servidor de Lysol le decimos nosotros. ¿Qué es el Lysol? A ese spray que está allá, mire. ¿Y qué decimos? El servidor de Lysol. Como lo del COVID que acaba de pasar, ¿verdad? Nosotros echábamos Lysol después que terminaba el culto. Y generalmente donde las personas se sientan, ¿no? Como desinfectar la iglesia. Para protección de todos. Entonces, y yo ese lo traje con la idea de esa, pero no hemos encontrado el servidor porque es terminado el culto y ya cuando ya vamos para afuera, él tiene como 10 segundos para hacerlo, ya estamos todos afuera, no va a estar ahí, los hermanos están hablando y él... La hermana, todo ahí, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, ahora yo quiero que algún servidor lo haga porque está dando lo de la gripe ahorita. Está dura lo de la gripe. Entonces, que no nos enfermemos y eso mata la bacteria, ¿no? Y es bueno, no es bueno, sí es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada uno tiene una labor, cada uno tiene una actividad, cada uno tiene un propósito de ser dentro de la casa de Dios. Mi hermana Katy
nos canta y nos anima y nos trae la alabanza. El hermano Juan Carlos ahí está corriendo para allá con los cables, tira un cable, tira otro, y cada día lo veo que se está haciendo más diestro en poner los cables. Los primeros días era bien complicado, ahora ya está aprendiendo más, y ahora me dice, ya estoy aprendiendo, me estoy haciendo, hasta que ya vamos a guardar todo, porque gracias a Dios, pues Dios nos ha provisto ya los espacios para guardar todo aquí. Pero gracias a Dios. Pero Pablo dice, todos somos importantes, recuerde. Y porque a uno es dado espíritu de palabra de sabiduría, dice. Palabra de sabiduría. ¿Quiénes son? Dice, los predicadores. Dios les da la palabra de sabiduría. Toda persona que predique, evangelista, lleva palabra, maestro. Recuerden que los pastores, el don de los pastores son pastor y maestro. Pero no todos los maestros tienen que ser pastores. El que es pastor tiene que ser maestro. Inevitablemente, porque el pastor predica y enseña. Entonces, y luego dice, pero dice, ciencia, ¿sabe qué? Doctores, la ciencia Dios la ha dado, pero y la ha dado Dios para el provecho de nosotros. Entonces, son dones que Dios pone en otras personas. Otro fe, dice, por el mismo espíritu. Hay hermanos que tienen más fe que otros. Ay, pastor, yo dejé de tomarme la medicina, por fe yo estoy sana, pastor. Y yo hasta me da miedo decirle sí o no a la hermana, mejor no le digo ni sí ni no, porque cada uno tiene su fe, pues. Entonces la fe es importante. Recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego le dice por otros dones de sanidad por el mismo espíritu. ¿Sabe de que el don de sanidad usted lo recibe, pero cómo usted tiene que saber si lo tiene? Vaya a orar por los enfermos. Y si se le mueren, usted no tiene ese don. No, usted no tiene ese don. Usted tiene que ir a orar por los enfermos. Pero mire, si usted dice que los enfermos le dan, como dice el doctor Chapatín, que le dan cosa, dice, usted no tiene ese don. Es como digo yo, la escuela bíblica, posiblemente usted tiene el don de ser maestro de escuela bíblica o maestra de escuela bíblica. Pero si usted a los 10 minutos, usted quiere lanzar a los niños por las ventanas, porque es insoportable, porque se paran, se sientan, gritan, hablan, bailan, y usted, no, si no me agarran, yo los aviento por la ventana en 10 minutos. Yo le digo, usted no tiene el don de ser maestra de escuela bíblica. No, usted tiene cualquier don, pero no ese. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dones, pero tenemos que irlos descubriendo. ¿Cómo los vamos a descubrir? Sirviendo. Y luego dice, yo un día le voy a contar mi testimonio, el don de sanidad. Un día el Señor me llevó por ese camino para el don de sanidad, pero tuve ciertas situaciones que un día le compartiré mi testimonio y se dará cuenta de eso. Luego el 10 dice, a otro el hacer milagros y a otro profecía. Recuerden, el don de sanidad es para curar enfermos, pero los milagros son eventos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se define un milagro? Un milagro se define un evento que usted no tiene explicación de ese evento. Un milagro, usted va a pagar la luz y no tiene dinero. Y de repente le avisaron de que ya está pagada la luz y lo toman de su cuenta de banco. Pero usted no tenía dinero. Ay, hermano, ¿cree que Dios puede hacer que aparezca dinero ahí en la cuenta de banco? ¿Cuántos creen que sí? Yo creo que sí. Un día, ¿cree que Dios puede hacer que aparezca gasolina en el tanque del vehículo? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Sí, lo hace Dios. Pero todo es cuestión de fe. Milagros, es diferente. Alguien ora por un milagro y oiga bien, cuando milagros, sanidades, eventos y todo eso, yo estaba leyendo eso, el apóstol Pablo decía de que el milagro sucede porque Dios lo da. La sanidad sucede porque Dios la da. Pero ¿en qué momento la da? Dios la da en el momento exacto, en el momento oportuno, porque Él ha visto el corazón del servidor, el corazón del que está orando, el corazón del que está pidiendo por ese milagro, dice. Pero dice Dios también, dice Pablo,
Pero a veces oramos, dice, por no dejar de orar. Y a veces vamos a orar por un enfermo y decimos, sí, Señor, venimos a orar por el hermano Antonio, Señor, sánalo, Señor, quítale la enfermedad, Señor. Pero si no se la quita, está bien también, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Como dice mi abuelita, estamos matando el chucho con tiempo para que nos digan, es que el hermano que vino a orar no sirve. Es que no es el hermano, es Dios el asunto. Es el momento que Dios ha elegido para glorificarse. Usted tal vez ha tenido experiencias de gente que se cae, la tocan y son eventos que muchas veces son manipulados. Entonces, ¿por qué? Porque incluso el apóstol Pablo dice él claramente, y mira, ahí me están llamando, pero si me llaman 3 veces es una emergencia, si no, no, es una llamada todavía. Ya sabe usted, cada vez que va el teléfono, es una, va a decir. Cada vez que ya lleva 2, va a decir. No, si le gusta. Y vea, hermanos, el apóstol Pablo decía claramente de que Dios hace el milagro, usted ora por eso, pero Dios ve su corazón, dice. Y Dios va a elegir el momento oportuno para glorificarse, dice. Gracias, muchas gracias. Me leyó la mente porque estaba bien reseca mi garganta. Entonces podemos ver nosotros de que el apóstol Pablo está diciendo, Dios da diferentes dones, pero Dios hace los milagros. Luego habla de la profecía. Mucha gente dice, y todos los dones, la profecía, la sanidad, los milagros, mucha gente, hay un debate público que dicen que estos terminaron cuando terminaron los apóstoles de Jesús. Otros dicen que todavía están en vigor. Otros dicen que ya se acabó el tiempo de eso. Pero Pablo decía de que en el año 350 después de Cristo, la iglesia que se había elegido como la iglesia dominante, la iglesia comenzó a pagar que la gente, hubo una gran persecución y comenzaron a perseguir a la gente porque ellos querían el monopolio de fuera de la iglesia romana y apostólica. Ellos querían el monopolio y no querían que nadie más hiciera milagros porque ellos cobraban por los milagros. ¿Qué quiere decir? Esto hasta cierto punto el apóstol Pablo dice que se convirtió casi que la gente lo utilizaba como un negocio. Sí, voy a sanar a tu hijo, pero me tienes que pasar tu casa. Y bueno, una persona por un hijo, pues entrega la casa, porque si sana a mi hijo yo te lo doy. Entonces, otro dice que los profetas ya se acabaron. Otra gente dice que los profetas son los que predican la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. La profecía fue dada, tenemos los profetas mayores, los profetas que Dios utilizaba en vez de. Profeta, la palabra profeta significa en vez de. El profeta hablaba en lugar de Dios y recibía la palabra y la entregaba. Hoy en la actualidad pues dicen que va a venir un profeta, que no sé qué, y solo porque predica. Para mí es un predicador nomás. Y eso estamos. Luego la Biblia va hablando en el verso y otro discernimiento de espíritu. Ese me gusta mucho a mí, el de discernimiento de espíritu, porque fíjese que en eso tenga cuidado. Usted no es que sea divino, no es que lee la mente, sino que tiene discernimiento de espíritu. Cuando usted siente que casi sabe lo que la hermana... Usted ve a alguien y como que supiera que algo que le va a decir. Usted ve a alguien y como que supiera lo que le está pasando. Eso se llama discernimiento de espíritu. Ese es un don. Pero a veces nos da miedo. Porque usted ve a una hermana y siente como que necesita ayuda en algo. Pero usted dice, ay, si le digo va a pensar que estoy loca la hermana. No hacemos lo que Dios nos pone en el corazón. Hacemos lo que queremos. Luego el Señor habló de lenguas, otros diversos géneros de lengua. Cuando habla de diversos géneros de lengua,
son idiomas, porque habla diferentes géneros de lengua. Lenguas angelicales es otra cosa, ¿no? Luego, diferentes idiomas, como allá en el día de Pentecostés, que hablaron en diferentes idiomas y todo el mundo entendía todo. Y luego habla también de los diferentes, la interpretación de lengua, porque habla también de que en el día de Pentecostés mucha gente ha interpretado que hablaban en lenguas angelicales. Pero igual la Biblia dice que las lenguas fue un momento específico que se dio ese día, pero igual las lenguas son de uso exclusivo para la iglesia. Y siempre tiene que haber un intérprete. Si el que hable en lengua no tiene intérprete, él se está luciendo nomás. Y Pablo dice específicamente, y no porque una persona hable en lengua quiere decir que es más importante para Dios. No, dice. ¿Sí, hermano? Definitivamente. No, eso no se estudia, ese es un don. Es un don. Él va, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está llevando esa actividad en ese momento. Por eso aquí en Miami hay una escuela para que usted vaya a aprender a hablar en lengua. Amén, eso no es así, pues la Biblia no es así, pues. Correcto, entonces también se malinterpretó en algún tiempo que decía de que la gente que si era bautizada en el Espíritu Santo era salva, si sonó, y la señal era que hablar en lengua. Eso es falso totalmente porque la Biblia no dice eso. Es un evento el tiempo y es un evento que si se repite o no, pues, eso se habla solamente en la iglesia, solamente para edificación de la iglesia. Es decir, que si hay una persona que no es cristiana, entonces no se va a hablar en lengua, porque hay una persona que está dentro de un grupo que sí es cristiana. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recuerden, el Espíritu Santo de Dios es absoluto. Vamos a ir leyendo rápidamente del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Pablo dice, no sé por qué tienen que tener diferencias en los hermanos. Porque un hermano envidia a otro y aquel envidia a este, porque el que canta se siente mejor que el que está sentado, que el que predica se siente que está más cerca de Dios que el hermano que recoge la ofrenda. Dice, ¿por qué? ¿Para qué? Dice, no tiene que ser así, dice. Todos somos del mismo cuerpo y todos somos importantes. Oiga bien, no se le olvide esta ilustración. ¿Ha visto los aviones? El Boeing 767 es uno de los Boeing grandísimos, aviones grandes. Entonces, ¿los ha visto usted los aviones, ¿verdad? De grandes a grandes? Y sabe usted que lo que los hace volar es la turbina, es una cosa redonda que tienen abajo y es la que suena, es la turbina. Pero ese avión necesita tanto esa turbina como el tornillito que está enfrente para detener en el tablero un manómetro que le dice la presión que tiene la turbina. Y ese tornillito, así es el tornillito de milímetros mide, y eso lo ponen ahí, sostiene el medidor que le dice que la turbina está lista para salir. Y es necesario la turbina como el tornillito que está ahí. Si no tuviera ese tornillito, el manómetro se cae. Y si se cae, no supiera cuando ya hay que salir. ¿Qué quiere decir? Dice Pablo, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, porque todos tenemos una función. Todos, y todos somos todos del cuerpo de Cristo. Nadie es más, ni la mano, ni el ojo, dice. ¿Me está entendiendo? Rápidamente vamos ahí, del 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿Por qué no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo.
Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco en la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, ahí imagínense, tenemos dos pies, ¿sí? Tenemos dos pies. Imagínense, con el izquierdo quiere caminar para allá y con el derecho quiere caminar para allá. Ahora se imagine su mano, quiere comer y su mano quiere estar limpiando. Amén. La otra, que es el ojo. No puede. Hay una coordinación de pies y manos hacia adelante. Es importante que entendamos, lo que Pablo está diciendo es, todos tenemos trabajo dentro del cuerpo de Dios. Dejen de estar peleando, dejen de estar haciendo divisiones, podemos vivir juntos y servir para la honra y gloria de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el que va a ganar. A mí me enseñaron y me dijeron, en un problema, en un pleito, ¿gana Cristo o gana el diablo? Tú decides quién quiere que gane. Tú decides quién quiere que gane. Si quieres que gane Cristo, muchas veces tienes que callarte y dejar pasar las cosas. Si quieres que gane el diablo, pelea y gana, habla tus derechos y reclama y que sí, te lo hicieron mal porque no te merecías eso. Pero ¿quién ganó? El diablo. Pablo dijo, ¿quién quieres que gane? ¿Cristo o el diablo? Pero todos somos importantes del cuerpo, todos tenemos que coordinarnos, porque si no nos coordinamos no trabajamos, dice. Y rápidamente vamos a ir avanzando del 22 al 26. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bonito, ¿ah? Hermano, yo sé que en esta iglesia no pasa, pero yo he visto en iglesias de que hay hermanos que la hermana apareció con un carro nuevo. Ay, mira, esa hermana tiene carro nuevo. Ya se va a salir el hermano. No sé qué. Mire, le va a decir, mira, la hermana tiene carro nuevo. ¿Y sabe qué dicen algunos hermanos? Ay, dice, es que anda vendiendo droga. ¿Por qué no se alegra porque la hermana tiene carro nuevo? ¿Por qué no da gracias a Dios por haberla bendecido, Señor? Damos honra y la gloria a ti, a Dios, por darle ese carro a esa hermana, Señor, que lo necesitaba. Ay, no, hombre, no se lo merece. Yo primero, Señor, después ella darle una bicicleta. Hello, ¿por qué? Si realmente tenemos que alegrarnos cuando los demás están bien. Y dice Dios claramente, deben de preocuparse los unos por los otros. Deben de ayudarse, deben de cuidarse. ¿Para qué? Para estar bien. Porque eso le agrada a Dios, dice la Biblia. Y Pablo decía, eso es lo que Dios quiere del cuerpo de Dios. Decía. Es lo que Él quiere, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo siempre he pensado que la iglesia es una familia. Yo siempre he pensado que la iglesia es una familia. Y yo, aunque no esté tan viejo, los veo a todos como mis hijos. Y yo sé que dentro de los hijos son como los dedos de la mano. No todos son iguales, uno es más chiquito, otro es más gordito, otro es más alto, más flaquito, todos son diferentes. Y todos tienen diferente función. Óigame, rápidamente le cuento. ¿Sabía usted que si le quitan un dedo de su pie, el que sea, usted pierde el balance? ¿Sí? Usted pierde el balance.
Por eso dice, y así, si la iglesia tiene un problema, un hermano está en problema, todos estamos en problema. Si un hermano tiene una necesidad, todos tenemos la necesidad. Y si un hermano se goza, todos nos gozamos, dice. ¿Creen que está bien eso? Fabuloso, ¿verdad? ¿Creen que lo podemos hacer? Pues hay que hacerlo, hay que luchar por eso. Porque es lo que Cristo quiere. El apóstol Pablo decía, una iglesia va a ser imparable cuando tenga un mismo sentir y un mismo pensar. No que cada quien esté pensando a jalar agua para su molino, decía Pablo. No, jalemos agua para el molino de Cristo. Y Dios nos va a bendecir a todos. Pero bueno, vamos a terminar en esta noche ahí rápidamente del 27 al 31. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Viene Pablo y nos da un orden. Nos da un orden porque en Dios siempre hay orden. Dios no es un Dios de desorden. Por eso a veces cuando alguien se levanta y a hacer desorden en plena culto, digamos, servicio, pero ¿y acaso Dios hace ese desorden? No. Y Pablo da un orden, pero no quiere decir que el que está primero es más importante que el último. Él está diciendo para mencionar, porque hay un orden correlativo que cada uno tiene diferente trabajo. Y luego el apóstol Pablo termina diciendo que si aquel tiene esto, cada quien tiene su obligación, cada quien tiene su trabajo, cada quien va a responder por su vida, cada quien un día estará delante del trono de Dios y va a entregar cuentas de lo que hizo, de lo que no hizo, de sus pecados o de no. ¿Sabe que cuando alguien se está muriendo va a pagar sus pecados la persona? No, ay, voy a pagar los pecados de mi primo, de mi hermana, de nadie, usted va a pagar los suyos. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo esta noche. Cada quien es responsable de su vida delante de Dios. Preocúpense por una buena vida delante de Dios. Preocúpense por servirle siempre a Dios de buena manera, de buena forma, le entrega, porque Dios siempre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tiene oídos para oír, que oiga, denle una ofrenda de palmas al Señor ahí donde está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar